En el marco del capitalismo contemporáneo, la lectura, lejos de ser una práctica universal y accesible, se reconfigura como un privilegio estratificado. El exceso de estímulos digitales, la desigual distribución del tiempo y la precariedad cotidiana restringen la formación de criterios propios. La lectura se convierte entonces en un campo donde se dirime la hegemonía cultural, produciendo sujetos extensamente diferenciados. Unos capaces de una apropiación crítica del mundo y otros reducidos a la pasividad subalterna. Volviendo así la lectura, un lujo de quienes pueden tener tiempo reflexivo. Irene Vallejo, en su libro El infinito en un junco, supone que el libro nunca fue un objeto democrático por naturaleza, sino el resultado de una historia atravesada por privilegios, resistencias y disputas por el acceso al conocimiento. La preservación del texto escrito fue, desde sus orígenes, un combate frente a la memoria y el olvido, donde el poder siempre ha intentado buscar y controlar la palabra. Esta genealogía permite comprender que la crisis contemporánea de la lectura no emerge de la nada. Forma parte de un proceso histórico en el que las tecnologías, las estructuras sociales y la economía política del tiempo definen quién puede y quién no participar del universo simbólico. Desde la Escuela de los Estudios Culturales, Hal y Williams enfatizan que la cultura opera como un terreno de lucha por los significados, donde la hegemonía en el sentido gramsciano busca construir consensos y modos de vida que naturalicen la subordinación. En este marco, la reducción de la lectura a una práctica minoritaria no es un accidente, sino una consecuencia de la organización social del trabajo y del ocio. Las familias con menos capital temporal y cultural reproducen un entorno donde el lenguaje complejo, la argumentación y la interioridad quedan marginados, generando sujetos cuya posición subalterna se expresa también en su relación con los códigos simbólicos. El problema es, ante todo, lingüístico. Como lo señalaron en su momento Heidegger, Derrida y Lacan, el lenguaje no es un simple instrumento, sino la estructura misma que constituye al sujeto. La pérdida de la lectura profunda implica una reducción del horizonte simbólico que puede ser habitado por uno. Entre menos palabras se entienden, hay menos también mundo entendido. Al restringirse la complejidad lingüística, se restringe no solo la capacidad del mundo entendido, sino también la capacidad del individuo para articular demandas, elaborar conflictos o cuestionar las mismas estructuras sociales que lo configuran. En términos lacanianos, el sujeto queda atrapado en un registro imaginario saturado de imágenes, pero empobrecido en su acceso al orden simbólico que posibilita la emergencia de un deseo propio y no meramente inducido. La tradición crítica de Marx, así como la Escuela de Frankfurt, coinciden en que la alienación opera mediante la estandarización de la experiencia. Adorno y Horkheimer advertían que la industria cultural reduce al individuo a un simple consumidor de formas prefabricadas, incapaz de realizar una experiencia autónoma del mundo. En este sentido, la sustitución de la lectura por contenido digital efímero no es solo una transformación tecnológica, es un mecanismo disciplinario que en el sentido Foucaultiano produce cuerpos dóciles y mentes incapaces de historizarse. Así, la lectura deviene no solo práctica cultural, sino frontera de clase. Aquellos que conservan la capacidad de leer críticamente acceden a una posición menos subalterna dentro del campo cultural, mientras que las masas, sometidas a una saturación de estímulos inmediatos, quedan alienadas y despojadas de herramientas lingüísticas para comprender su propia condición. El riesgo final, como sugiere la genealogía reconstruida por Irene Vallejo, es que al diluirse la lectura, también se diluye la continuidad de la memoria cultural. Una sociedad que renuncia al libro, al tiempo lento
a la interioridad, al diálogo con la tradición textual. Se despoja de aquello que permite la crítica, la resistencia y la construcción de subjetividades no subordinadas. La crisis de la lectura, en consecuencia, no es una crisis del libro, sino una crisis del sujeto mismo, del sujeto capaz de significar, el sujeto capaz de pensar y el sujeto capaz de desestabilizar la hegemonía que lo atraviesa.